Amigos, amigas, buenas noches. Hoy vamos a emprender un viaje mágico, un viaje fantástico a tres míticas urbes de la mano de nuestro amigo Manuel Fernández Muñoz. Guía mágica y misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín es el título del nuevo libro de Manuel Fernández Muñoz, quien nos invita a explorar las legendarias capitales de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde una perspectiva mística e histórica, en las que afloran misterios poco conocidos de estos atávicos lugares. Callejones y catacumbas, cementerios retirados y paredes de templos malditos formará parte de este recorrido que igualmente nos llevará a sumergirnos en las gélidas aguas de sus lagos y a conocer de primera mano las leyendas que giran en torno a sus criaturas custodias. Saber quién es la dama de blanco que deambula por la orilla del lago St. James. ¿Por qué aún se ve la mesa puesta en el deshabitado número 50 de Berkeley Street, la casa más embrujada de Londres? Conocer quién es el cadáver que conduce una carroza sobre North Bridge, escuchar los lamentos de los torturados en Kilmainham Hall y sentir el aleteo de las hadas entre los ciervos y los gamos de Phoenix Park. Serán, entre otras muchas, las sensaciones y conocimientos que nos depare este libro, que nos permitirá también saber cómo era el pub donde Jack el Destripador elegía a sus víctimas. En definitiva, Guía mágica y misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín es una obra perfecta para quienes anhelan despertar del letargo rutinario y afrontar un viaje sin retorno a un mundo fantástico de ensueño a tres míticas urbes que, a pesar de sus históricas diferencias culturales, comparten un halo misterioso que las hace únicas. Llamamos camino mágico al proceso por el cual una persona accede desde su yo interior a experimentar procesos en los que su alma mágica se siente realizada, o por lo menos en el camino de experimentar, crear y vivir las diferentes formas mágicas de entender no solo su entorno, sino la vida misma, apoyándose en sus conocimientos, claro. De esta manera podrá convivir plenamente en los procesos que la naturaleza le brinda y entender el universo y las distintas formas de vida que puedan existir, desde las personas hasta los animales y plantas, viviendo satisfactoriamente en comunión con su espíritu y los elementos mágicos tradicionales como el aire, la tierra, el fuego y el agua. Manuel Fernández Muñoz es escritor y viajero incansable. Ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, bebiendo de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica, ha estudiado meditación y budismo en la India y ha pertenecido a numerosas escuelas de mística en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía y Siria. Ha colaborado en numerosos programas de radio y televisión, entre los que destacan Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, nuestro compañero Blanco, y Cuarto Milenio, nuestro compañero Iker, así como en prestigiosas revistas de Más allá de la ciencia, Enigmas y Año Cero. Autor de muchos libros: 99 cuentos y enseñanzas sufíes, Guía histórica, mística y misteriosa de Tierra Santa, Juicio a Dios, El Grial de la Alianza, Viaje a la India para aprender meditación, El regreso de la diosa, que es donde yo conocí a Manuel, y es una preciosidad, Desvelando el Corán, Los viajeros del cosmos, y eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, y 99 cuentos y enseñanzas espirituales y sufismo desde el corazón. Y recién salido de la imprenta está el que nos trae hoy aquí, que es Guía mágica y misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín. Bueno, es otro recorrido más viajando por el mundo, e iniciándose muchas veces
en esas leyendas nuevas que son incansables, que hay muchísimas de distintas partes y donde el viajero muchas de ellas las trata. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Pues un placer volver a coincidir contigo en este tu tiempo de sueños, un placer, un honor que me hayas hecho un huequito en tu programa y pues deseando pues pasar una tertulia con vosotros y pasar un poquito de miedo, pues ilusionarnos, contar cuentos, ¿por qué no? Unas cositas que nos hagan divertirnos. Te voy a contar un secreto. En el equipo del viajero, que lo forma pues Antonia Prada, que está aquí, que estará hoy, esta noche también contigo, Victoria y Alex, hacemos una programación pues, de qué tema vamos a hablar. Y teníamos en el tintero hablar en algún momento contigo del secreto de la diosa, que es que yo fue la forma en que nos conocimos, entonces fue un programa de radio, digo, "Oh, esto hay que hablar de esto. Pero bueno, contigo hay que hablar de tantas cosas y escriben los libros tan rápidos bueno, este de Guía Misteriosa y Mágica de Londres, Edimburgo y Dublín, pues nos ha comido el terreno y vamos a hablar del último porque es por donde hay que empezar. Aquello de que los últimos serán los primeros, ¿no? Pues hay que hacerlo. Y mira, yo le voy a contar a las personas que nos están escuchando que yo creo que los dos, tú me dirás si no, pero creo que los dos eh, conectamos de alguna forma especial. A mí me ha traído mucho cuando te conocí el mezclar también cómo lo haces, la aventura, el misterio, los viajes y la espiritualidad. Fíjate tú porque tú vives de una manera especial los viajes. Eh, no es el típico aventurero o la típica persona que busca el misterio y que se adentra en aquellos fenómenos de la parapsicología, sino que tienes esa visión espiritual del misterio como no la tiene nadie, ¿verdad? Pues sí, llevas razón, porque nosotros conectamos, son de esas personas que pues, algún lazo kármico nos tuvo que unir en otra vida quizás, y sí que conectamos enseguida con muy buena sintonía. Y a colación de lo que estás comentando, yo nunca me he considerado un buscador del misterio propiamente dicho, como estos chicos que salen a cazar fantasmas y a cazar psicofonías y tal, que a mí me parece fantástico, ¿eh? Ojo, yo realmente alabo su trabajo y no me meto en el trabajo de nadie. Pero yo no me veo así, ¿sabes? Yo lo que siempre he intentado es resolver por mis propios medios las grandes preguntas que los seres humanos nos hemos venido haciendo a lo largo de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe el alma? ¿Hay vida después de la vida? ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? Y claro, en esa búsqueda puedes encontrarte con que esas respuestas son muy difíciles de hallar y puedes buscar respuestas a través de la luz, que es, por ejemplo, pues las religiones, no todas, también vamos a decirlo, la espiritualidad, la meditación, eso es buscar respuestas a través de la luz, pero también podemos buscar respuestas a través de la oscuridad. Y en esto tengo que hacer un matiz. Yo creo que lo vamos a entender todos enseguida. Si nosotros nos encontramos cara a cara con un fantasma, con un espectro, con alguien que ha desvivido y se nos presenta para decirnos algo de su vida, pues ya tenemos ahí una respuesta evidente de que hay vida después de esta vida, de que tenemos un alma y de que esa alma perdura más allá del cuerpo, con lo cual Ajá. esa respuesta ya se ha contestado. Ahí tienes una sabiduría alcanzada a través de la mano izquierda o la oscuridad. Si nos encontramos con un diablo cara a cara, pues precisamente por ser la contraparte de Dios, Dios existe. Y eso es básicamente mis viajes, donde voy intento buscar esas respuestas y después presentárselas a mis lectores, a nuestros oyentes, de la forma más sincera que yo he encontrado. Te das cuenta que en ninguno de mis libros intento convencer a nadie, sino lo que animo es a que vosotros hagáis vuestra propia búsqueda. Como verás, este libro que he titulado Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, yo lo que invito en él es que el lector haga su propia guía de estos sitios, buscando sus propias respuestas. Ese es mi objetivo.
Entonces, pues básicamente, no sé si llamarme un buscador de misterio o un buscador bueno, pues de la vida. Ujú. Bueno, un camino iniciático, parece que emprendes con cada viaje a donde vas, ¿no? Unas respuestas, buscar respuestas, básicamente. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, soy Antonio Prada. Te haces preguntas, desde luego, muy trascendentales, no son nada baladí, que muchos nos hacemos. Y en esos viajes, ¿realmente has encontrado respuestas a algunas de esas preguntas que nos acucian muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando nos damos un paréntesis para reflexionar, para preguntarnos qué hacemos aquí, de dónde venimos. ¿Has encontrado algunas respuestas que tú puedas decir? Bueno, ya dices que cada uno busque y busque las suyas, ¿no? Pero dime, ¿qué respuestas has encontrado? ¿Qué te ha clarificado estos viajes a ti? Pues mira, había un erudito que se llamaba Ramdas que decía que para conocerte a ti mismo lo primero que tenías que hacer era dar la vuelta al mundo. Ujú, Entonces, contestando a tu pregunta, yo he encontrado mis respuestas. Lo que no sé si son las respuestas de otra persona. ujú, Y mis respuestas basadas no en la fe, porque la fe siempre es engañosa. Cada persona puede creer en un determinado dogma y eso no significa que ese dogma sea real, porque lo crean 20 millones de personas, ¿no? Solamente, como decía Buda, a través de la propia experiencia de nuestras vivencias, podremos encontrar las respuestas certeras, por lo menos para nosotros. A mí realmente no me importa demasiado lo que sea verdad para otra persona si a mí eso no me resuena. Entonces yo te puedo contar una anécdota que me pasó en India y por la cual yo creo en la reencarnación. Y vuelvo a decir, yo creo en la reencarnación, no significa que vosotros tengáis que creer. Pero esto me pasó a mí, lo comparto con vosotros y ya y que cada quien pues busque su propio camino. Mira, yo la primera vez que viajé a India, lo pongo en mi libro Viaje a India para aprender meditación de Ediciones Almuzara, pues yo tengo la ilusión de conocer al Dalai Lama. El Dalai Lama vive en una aldea muy alejada de Delhi. De hecho, no se puede llegar allí en tren, no se puede llegar en avión, solamente se puede llegar en autobús después de 14 horas. Los autobuses en la India son de los años 60, es decir, que los asientos son de madera, como que os acabo de comentar, carreteras de montaña donde te asomas un poquito al precipicio y dices, bueno, ¿dónde me he metido yo? Y tampoco quería yo tanto ver al Dalai Lama, ¿sabes? Viendo el, que me puedo despeñar. Después de esas 14, mejor dicho, antes de subirme a ese autobús, que nos separaban 14 horas de Dharamsala, Delhi de Dharamsala, entro en un templo y, bueno, gastando el tiempo, el autobús salía a las 5 de la tarde y eran las 3, las 2, las 3. Así que el primer templo que vi, entré y empecé a vagabundear, a sentarme, a meditar. Y parece ser que caí en gracia a uno de los brahmanes que estaba por allí y antes de irme me llama un hombre barbado, con una presencia realmente magnífica. Me llamó y yo pensaba que me iba a dibujar un puntito en la frente, que es lo que suelen hacer con los turistas, pero no, él me cogió la mano, me miró a los ojos y me dio una especie de bolitas, una especie de bolitas de regaliz, o eran como unos caramelos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué quieres que haga con esto? Y él me dice, te las vas comiendo, poco a poco. Y dije, pues muchísimas gracias. Salí del templo, me las eché a la boca y bueno, pues me monté en el autobús. Durante las 14 horas de mi viaje de Delhi a Dharamsala, algo pasó en mi mente. Mi mente empezó a vomitarme cosas que yo me estaba viendo a mí mismo en diferentes situaciones haciendo cosas absolutamente terribles. Algo que a mí, a día de hoy, y en aquel momento, lógicamente, me abrumaban, me escandalizaban, me vi violando, torturando, matando, degollando, me vi metido en guerras, me vi a mí mismo con otros cuerpos, en otras conciencias,
haciendo cosas absolutamente terribles. Llegué a Dharamsala con un cansancio como jamás he sentido en toda mi vida. Exhausto, no podía más, estaba luchando con todos los mantras sagrados que sabía, estaba luchando contra esos pensamientos. Y es justamente allí en Dharamsala, cuando me acerco al palacio del Dalai Lama, cuando allí, mágicamente, o sea, entrar en el palacio donde su santidad el Dalai Lama reside, cuando mi mente llega a calmarse, se calma, yo quedo en paz y hasta ahí la experiencia. Y cuando regreso a casa, le cuento esto a algunos amigos y ellos me dicen, pero Manuel, si es que lo que has hecho está totalmente erróneo. Esas píldoras que te dan algunas personas y a determinadas personas, que es muy raro que te las regalen, son para recordar y purgar tus vidas pasadas, pero se tienen que tomar de una en una para que los recuerdos vengan poco a poco. Lo que tú hiciste te podía haber vuelto absolutamente loco, porque lo que hiciste es recordar todo ese mal que hiciste en tus vidas pasadas, traerlo al presente y pues bueno, yo gracias a Dios que tenía esos mantras sagrados y pude hacerles frente. Yo me quedé estupefacto, petrificado, pero con una respuesta. Y es que a día de hoy yo creo en la reencarnación porque me he visto a mí mismo en otras vidas y con otros cuerpos haciendo cosas terribles de las cuales evidentemente me avergüenzo y no volveré a repetir. Te han enseñado lo peor de esas vidas pasadas, ¿no? Para que no vuelvas a caer en eso, supongo. Claro, es que de eso se trataba, ¿no? El Lo que pasa, aprendizaje. y es que el Brahman, si es que el Brahman me lo dijo claramente, lo que pasa que yo pensaba que eran unos simples caramelos y yo me lo eché a la boca a todos, pero él me dijo, no, te las vas comiendo poco a poco. Él daba por hecho que yo sabía lo que ¿Lo que me era? estaba regalando. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba regalando. Claro, Oye, y cuando llegaste luego a ver al Dalai al Lama. Dalai Lama, Ujú. ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Ya no nos lo dejes así? Bueno, yo esto es otra experiencia que es muy tocha, ¿eh? Yo eh, he estado estudiando, como bien comentabas, budismo, he estado estudiando hinduismo. Y cuando llegué al Dalai Lama, yo tenía allí a Dharamsala a verlo, yo tenía la intención, pues yo tenía muy claro que mi camino era ser budista. Todo lo que decía Buda para mí tenía sentido, con lo cual pues quería ver a esa persona que dicen o se cree que es el Buda encarnado en este tiempo. Es la misma persona, es el mismo espíritu que ha ido recorriendo diferentes tiempos, diferentes cuerpos hasta llegar a día de hoy. Eso es lo que se cree del Dalai Lama. Pues bueno, yo no quería perderme poder conocer a Buda. He viajado a tantos sitios y he visitado a tantos maestros que bueno, pues sería lo propio, ¿no? Sería lo indicado. Cuando Dharamsala es una aldea muy pequeñita, es muy pequeñita, pero rebosa espiritualidad por todos lados, ¿sabes? Y yo por las mañanas, todas las mañanas iba allí a meditar, donde él vive, sin tampoco la esperanza de que él saliera en algún momento de su residencia y diera alguna charla, pero sí que la dio. ¿Sabes? Yo estuve allí unos 15 días o más, no recuerdo bien, porque ya digo, fue el primer viaje que hice a India y tenía 20 y pocos años. Y sí que de los últimos días, sí que él salió y se sentó allí en uno de sus asientos que está justamente enfrente de su casa. Tenemos que imaginar, donde él vive es una especie de palacio, no es ostentoso, un patio interior y después un templo de 2 pisos donde ahí la gente medita y hace sus postraciones enfrente de las efigies de Buda y los diferentes ídolos de la religión budista tibetana. Bueno, pues justamente enfrente de su palacio hay una especie de trono donde él se sentó y empezó a impartir a los que estábamos allí una charla sobre las 4 nobles verdades de Buda. Cuando antes y después de que él empiece su charla, la gente, los monjes, sobre todo monjes y algunos turistas aficionados al budismo, pasaban por delante de él y se postraban en el suelo, hacían un gesto con las manos, señalando la cabeza, la frente, la cabeza, frente, boca y corazón, creo recordar, y se postraban delante de él.
Entonces, cuando él está terminando su charla y la gente sigue haciendo este circuito, esta cola para postarse delante de él, yo me levanto y voy a hacer lo mismo. Pensaba hacer exactamente lo mismo. Y llego a su altura, me pongo delante de él, lo miro a los ojos y hay algo en el corazón que me dice, no, 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 este no es tu sitio y este no es tu maestro. Mm. Mm, Yo en ese momento, de verdad, tengo un desconcierto total, no me postré ante su santidad, seguí mi camino, salí del palacio y subí la cuesta hasta mi hotel. Mi hotel era un pequeño hostal al principio de la aldea, se llama Snow Lion, y empecé a caminar sin rumbo porque no comprendía bien qué es lo que me había pasado, ¿sabes? Y bueno, andando para intentar organizarme, crucé la aldea, salí de la aldea, seguí la carretera, una antigua carretera que llevaba hasta un poblado militar, y justamente en medio de ese poblado militar, allí encontré algo que yo no había visto antes. Era una iglesia de la época de la colonización, de colonización inglesa, que todavía quedaba en pie y estaba viva, estaba con las puertas abiertas, había un Iglesia cristiana. cementerio. Sí, sí, claro, una iglesia cristiana, pero imagínate, ¿no? Es una iglesia de estilo gótico, con su cementerio, con sus lápidas llenas de musgo, muy inglesa, muy inglesa. Y, entré allí, ¿sabes? Y empecé a reflexionar, a meditar, y había una imagen de Jesús, de Nazaret, y en ese momento mi corazón lo que me pidió fue levantarme, e ir hacia la imagen de Jesús y hacer lo que no le había consentido hacer al Dalai Lama, postrarme delante de Jesús. Allí empecé a llorar como un niño chiquitillo, y en ese momento me di cuenta de que Jesús había sido mi gurú, mi maestro, aquel a quien mi corazón eh, llamaba a gritos. Y desde ese momento yo me considero un cristiano de ninguna denominación, porque me encanta seguir a Jesús, a Cristo, lo llevo en mi corazón, y eso para mí tampoco ha sido ningún impedimento para acercarme y seguir practicando budismo, hinduismo, para estudiar el Islam y cualquier otra religión, sabiendo, teniendo claro que aquel que me ha tocado el corazón es un pequeño, o mejor dicho, un hombre que nació en una pequeña villa de hace 2000 años en Belén, que su padre era carpintero, y al cual amo con todo mi corazón. Sí, es que muchas veces parece que porque uno se acerque a otras, uno sea de una religión, la que sea, y se acerque a otras, parece que para algunos es como si fuera un hereje, pero no, es simplemente otra visión del mundo, ¿no? Esto que cuentas es muy bonito, evidentemente. Eh, Bueno, yo sí, a mí sí me consideran hereje de la religión donde yo nací. Cuando cuento esto me dicen que soy un hereje, pero, ¿sabes? Yo le cuento a ellos también, les replico con la historia de Osiris. Sabéis que Osiris, cuando se pelea con su hermano Set, estamos hablando de los dioses egipcios, Set descuartiza a Osiris y distribuye su cuerpo, cada parte de su cuerpo, por una zona del mundo. Y es Isis, la esposa de Osiris, quien se dedica a vagar por todo el mundo, por todo Egipto, reuniendo esos pedazos de Dios que estaban repartidos para volver a juntarlo. Pues yo pienso que el mundo es algo así, ¿sabes? Y que nuestra alma es como Isis. Y Isis se está dedicando, o por lo menos yo me he dedicado a buscar esa parte de Osiris en cualquier sitio del mundo, en cualquier religión, en cualquier filosofía, incluso en cualquier persona, para volver a recomponer a Dios y para volver a amar a Dios, que al final es lo que hace Osiris con su esposo, con Isis con Osiris. Manuel, ¿y si sería comparable, por ejemplo, igual estoy cometiendo también yo una herejía, herejía, herejía. a María Magdalena también se supone que fue por el mundo expandiendo la semilla de la sangre real, ¿no? O me meto en un berenjenal, a ver, lo Para que mí no di- te metes en, mira, para mí no te metes en ningún berenjenal, porque para mí María Magdalena es la discípula directa de Cristo, de Ujú, Jesús. ujú, No solamente creo que sea adrede, sea
ocultado su vida real, su relación con Jesús en las escrituras canónicas. También tenemos el Evangelio gnóstico de Felipe que dice claramente que Jesús la prefería a ella y que la besaba. Sabemos que es un evangelio gnóstico, que no hay que tomarlo al pie de la letra, pero yo sí me lo tomo al pie de la letra y yo creo que ahí hay una relación íntima con Jesús, que es también una simbología del alma cuando se encuentra con Dios, que lo único que tiene que hacer es amarla. Pues para mí María es también, como tú bien decías, un símbolo de Osiris, que lo que hace es amar a quien está enfrente de ella, que sabe que es Dios y yo creo que no hay, sinceramente, creo que no ha habido día más hermoso en Jerusalén, y fíjate cómo está hoy Jerusalén, está hecha una ruina. Creo que no hubo día más hermoso que aquella mañana cuando la Magdalena se dirigió al sepulcro y vio que estaba vacío. Pues eso se lo debemos a ella, ¿sabes? Se lo debemos a la Magdalena. Ujú. Así que creo que el cristianismo a día de hoy debería plantearse de nuevo la figura de María. Date cuenta que María es denigrada por parte de un papa, Gregorio el Grande, Ujú. sin ninguna razón, porque a día de hoy cuando decimos Magdalena, todavía la gente piensa que Magdalena fue prostituta y esto en ningún momento aparece en la Biblia, que es otra razón por la cual yo estoy totalmente convencido de que las autoridades eclesiásticas temían tanto la figura de esta mujer que tuvieron que hacerla pasar por prostituta, poniéndolas incluso, si quieres, en el ranking de la segunda persona más odiada o rechazada de todo el Evangelio después de Judas Iscariot. Es que después Ujú. de Judas Iscariot de la Magdalena, por ese estigma que se inventa este papa, pues nadie quería hablar de ella. Y no es así. Yo todavía cuando entro a alguna iglesia católica y veo que la Magdalena la representan sin el velo de decoro, date cuenta que todas las mujeres que acompañaron a Jesús, a todas se las representa con el velo de decoro, con el Sí. pañuelo. La Virgen María, Marta, pues a ella se la representa con el pelo suelto. ¿Qué significa eso? Pues que siguen pensando que es una prostituta. Claro. Yo no creo que, evidentemente no creo que fuese una prostituta. Es que no lo fue, es que en ningún sitio en la Biblia lo dice. La Iglesia Católica debería revisar esto, debería revisar de qué tiene tanto miedo. Bueno, Oh, a la fuerza de las mujeres siempre se ha tenido miedo en la iglesia, yo creo que todas las iglesias, y en la política y en cualquier lugar, en la literatura, en la cultura en general, y se les ha intentado postergar y anular y mandar al ostracismo. El tuyo veo que es un viaje sin dogmas, Manuel, eso es muy bonito porque tienes una visión muy particular de las cosas, pero sin de todo, y hablas de las religiones en general, con mucha, bueno, me gusta cómo lo haces, sin tratar de imponer nada, y eso es muy bonito. y porque tú, Antonia, no estuviste en el programa que yo tuve con él hablando del regreso de la diosa. Ese culto de la Wicca. Recuerdo todavía, fíjate, Manuel, cuando hablábamos del monasterio de Kildare, donde se mantiene Ujú. aquella llama encendida. Es que Sí, así es. esto no lo quiere hacer, lo odia. No sé si el cristianismo, el catolicismo, esto no permiten que el valor de la mujer en cuanto, fíjate, el regreso de la diosa es el regreso de esa mujer empoderada, ¿no? Sí, yo cuando estoy viviendo en Dublín, en Irlanda, yo me dedico a recorrer Irlanda y sobre todo los lugares de poder, y a mí me daba igual que fueran paganos, que fueran cristianos, que fueran de cualquier denominación, vikingos, me da igual. Y de ahí sale ese libro, de ahí sale El regreso de la diosa, de mi viaje a Irlanda, como tú bien decías, de esa llama perpetua, de la llama sagrada de Kildare. Ujú. Y, pero fíjate que ese fanatismo sigue estando muy vivo, porque yo vivía muy cerca de Portmarnock, en Dublín. Dublín es una ciudad muy, muy extensa, ha crecido muy a lo ancho, ¿sabes? Entonces, linda con otras aldeas que han sido absorbidas. Y en Portmarnock había un antiguo lugar sagrado de culto pagano, cerca de un cementerio cristiano. Yo lo descubrí y a mí me encantaba, pues, todas las tardes cuando el tiempo acompañaba, porque daros cuenta que estamos hablando de Dublín, que allí llueve para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, de todos los lados. Continuamente, ¿no? Cuando veías un poco el sol, pues tenías que celebrarlo. Yo solía ir a este lugar de culto pagano, me sentaba encima de una piedra y me ponía a meditar.
a meditar pues en el cielo, en la tierra, en el fuego, en el aire que había tanto alrededor de mí como en mi interior. Al principio, pues no pasa nada. Los vecinos me veían, yo los saludaba tan tranquilamente, tan cordialmente. Yo es que no estaba haciendo nada, solamente me estaba sentando encima de una piedra. Y de buenas a primeras veo que llego allí, bueno, ya llevo unos 6 meses viviendo en Dublín y llego allí y veo que a alguien, pues ha cogido una excavadora y ha cogido un montón de estiércol y ha tapado ese lugar sagrado, pues con la única intención, pues de que yo no meditase allí. Es decir, a alguien le molestaba que una persona se sentara allí encima de una piedra y por eso va y le echa una pala de estiércol. Pues bueno, ¿sabes? A mí tampoco me hacía falta meditar allí. Yo podía meditar en cualquier otro sitio, pero dice muy poco de la tolerancia y de la apertura mental de las personas que están tan fanatizadas. Ujú. Ajá. Bueno, ahora ya has hablado de Dublín y vamos a entrar directamente porque los oyentes se habrán dado cuenta que contigo se puede hablar de cualquier tema, que como buen conocedor del mundo, de los mitos, de las leyendas y sobre todo de la espiritualidad, puedes hablar de cualquier cosa. Pero ya que me refiero a Dublín, y es una de las ciudades que aparece, un entorno que aparece en tu libro, Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, vamos a empezar por Dublín. En vez de empezar por Londres, empezamos por Dublín. ¿Tú dices que ahora vives allí o viviste allí, Manuel? Viví antes de la Vale, vale. pandemia, estuve un año viviendo allí. Vale. Eh, claro, yo tengo aquí, porque tu libro físicamente no lo tengo todavía, hemos roto todas las normas, pero sí que tengo un poco pues, los capítulos del libro. Y claro, evidentemente hay mucho de que hablar de Nubín, yo qué sé, del entorno hasta si quieres del lago Ness, pero a mí me ha hecho... me ha hecho tilín un capítulo que tú dices que es el castillo de Dublín, claro, y tú lo titulas Un grito contra la monarquía británica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que aquí cuando entramos en la República de Irlanda, aquí tenemos muy presente, la población tiene muy presente que ellos son republicanos, que ellos no son en absoluto británicos, precisamente por todas las barbaridades que la monarquía británica ha hecho en este país. Casi todas ellas están denunciadas a lo largo de los siglos por diversos escritores o incluso por algunas esculturas como la que vemos aquí en el castillo de Dublín. Aquí, este lugar Dublín es una ciudad que tiene mucha magia, pero tiene pocos enclaves de misterio, tengo que decirlo. Si en la guía recojo 25 de Londres, 25 de Edimburgo, pues aquí en Dublín solamente he encontrado 10. Ya, como habéis comentado, como hemos comentado, estuve viviendo un año allí, pero es que no había más. Yo no soy de los que se inventan cosas para engordar un libro, para mentirle al lector. Hay 10 lugares de Dublín que son enclaves de misterio y son los que están en la guía, y uno de ellos es el castillo. Aquí tenemos que decir que por aquí han pasado nombres tan increíbles como Bram Stoker. Bram Stoker trabajó aquí en las dependencias del castillo de Dublín. De hecho, yo digo en la guía concretamente dónde, para quien quiera pasar al recinto y bueno, pues imbuirse del padre de Drácula. Y es aquí también, en este castillo, donde Bram Stoker quedaba con otro de los grandes literatos de la novela gótica, Oscar Wilde, y ellos desde aquí iban a buscar localizaciones misteriosas para después ponerlas en su novela, Mm, ¿sabes? claro. Y de hecho, fíjate que desde el estudio donde trabajaba Stoker, se ve una iglesia que es la iglesia de San Mican, y esta es una iglesia que hay que tener en cuenta, ¿eh? Es una iglesia que tiene momias en el sótano, y sabemos que Stoker y Wells la solían frecuentar mucho porque tiene ese halo de misterio y de oscuridad que te horripila, ¿no? Entonces, cuando pasas a esta iglesia, en San Mican hay dos leyendas, ¿no? Cuando pasas al sótano, a las catacumbas y ves las momias, hay dos leyendas. Una dicen que si tocas la piel de las momias vas a tener 20 años de buena suerte. La segunda es que si tocas la piel de las momias vas a tener 20 años de mala suerte. Así que bueno, yo ya he dicho lo cual, que cada quien las toque o no las Toque toque, lo que quiera. toque lo que quiera, Lo que pero quiera. que cada quien haga lo que vea preciso, ¿no? Y en este lugar también hay para mí es eh, muy clarificador, porque cuando miras hacia arriba hay una estatua, en concreto la estatua de la libertad,
que nosotros sabemos que la clásica representación de la justicia, perdón, de la justicia, pues se la representa con una venda en los ojos, porque es ciega, con una espada que debería apuntar hacia abajo, simbolizando que el castigo debe ser proporcional al delito que se haya cometido. Y además también sabemos todos que la justicia tiene una balanza, ¿no? Una balanza que tiene que estar equilibrada. Bueno, pues cuando tú entras al castillo de Dublín, te das cuenta y miras hacia arriba y ves esta estatua, te das cuenta de que ninguna de estas tres iconografías está Hombre. correcta. Y aquí lo que está denunciando esta estatua es algo muy, muy básico, porque si bien, como decíamos, la estatua debe ser ciega, aquí la que vamos a encontrar en Dublín está mirando hacia las habitaciones donde se hospedaba la reina Victoria, es decir, la está señalando a ella claramente. Esa espada que debería estar en el suelo, apuntando hacia el suelo, está en alto, diciendo claramente que los delitos, o mejor dicho, las condenas eran totalmente desproporcionadas al delito cometido. Ujú. Y después hay una curiosidad, es que cuando llueve en Dublín, que es siempre, una de las bandejitas de la balanza tiene un agujerito, con lo cual por ahí pasa el agua, pero la otra no tiene un agujerito, la otra se almacena el agua y se descompensa la balanza, simbolizando que todo lo que fue Inglaterra de aquí dentro de Irlanda estuvo muy, 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 muy descompensado. Y también es normal, es como decía, aquí la monarquía británica ha hecho absolutas barbaridades. La reina Victoria en sus alojamientos, al lado contrario, donde están hoy los jardines de Dublin Garden, que es el lugar donde llegaron los vikingos, porque Dublín es una ciudad fundada por vikingos, allí antiguamente se encontraban familias humildes, era un barrio de familias humildes, y la reina Victoria, que le molestaba asomarse a esa ventana y ver a familias humildes, en vez de ayudarle, lo que hace es crear un muro para no tener que verlas. Y cosas por el estilo, pues miles. Entonces, claro, te das cuenta, hay uno de los autores más laureados, ¿no? Nosotros todos conocemos o por lo menos los que peinamos canas, conocemos las aventuras de Gulliver, ¿no? Bueno, pues Sí. Gulliver lo escribió Jonathan Swift, que también es irlandés, que también lo vamos a encontrar su casa a la espalda del Palacio Castillo de Dublín. Él en los viajes de Gulliver realmente lo que está haciendo es una denuncia contra esas personas que se creen que son muy grandes, que son más grandes que tú, que Ajá. es la Una monarquía alegoría. inglesa. Mm. Sí, son alegorías. Ya te digo que es todo una gran denuncia contra la monarquía inglesa. Y si quieres, hablando de Jonathan Swift, como te decíamos, aquí está la historia de este gran escritor que está a unos metros, vivía en el famoso callejón de los 40 escalones, está justamente detrás del castillo, y aquí sabemos que él todas las mañanas salía de su casa, tenía un cargo en la iglesia de San Patrick, que está un poco más al sur, entonces salía de su casa y a todos los mendigos que había en la puerta, él tenía por costumbre regalarles unas moneditas. Pues bueno, desde buenas a primeras, Jonathan Swift fallece, pero eso no fue óbice para que alguien con el mismo semblante que es Jonathan Swift siguiera saliendo todos los días a la misma hora que él lo hacía y siguiera dándole monedas a todos los mendigos que se hacinaban allí en el callejón de los 40 escalones. Esas monedas fantasmales de este espectro fantasmal se han dado hasta hace aproximadamente 4 o 5 años, donde hay otra persona un vagabundo de la calle, que aseguró que él, bueno, durmió allí y que pudo ver este fantasma y que pudo recibir una moneda del fantasma de Jonathan Swift. Ujú. Eh, bueno, esto, hablas de fantasmas y hay antes de pasar a los fantasmas, hay un capítulo dentro de lo de Dublín que gustaría que me lo aclarases. ¿Por qué los muertos del cementerio de Glasnevin no descansan en paz? Bueno, ese es, Glasnevin es cuando tú entras en un cementerio irlandés,
es como un viaje a ese cementerio donde nosotros pensamos que puede rondar Drácula, donde todos vemos, ¿no? Esa imagen que tenemos de lápidas llenas de musgo, de ese ambiente gélido por todas partes. Bueno, Glasnevin es uno de tantos cementerios, he elegido uno al azar, bueno, no al azar, he elegido el que yo más frecuentaba, ¿no? Y es que aquí hay un levantamiento, el lanzamiento de Pascua, que es cuando los revolucionarios irlandeses empiezan a poner la primera piedra de lo que después sería su independencia. Y este es un cementerio muy, muy, muy curioso. Aquí es un cementerio muy romántico, por lo que te comentaba de que es un lugar donde la imagen, tienes esa imagen y allí puedes verla. Allí no hace falta que la imagines, allí solamente abres los ojos y te encuentras con esas lápidas, con esas monumentos del todo curiosos. Dicen aquí, sobre todo el dueño de un pub que hay justamente al lado del cementerio, que fíjate que hay que tener ganas, ¿no? Para Sí. entrarte tú a un pub al lado del cementerio y tomarte una pinta. Bueno, es un pub increíble, donde además también ponen tapas españolas en algún momento de la semana. Aquí, cuando os podéis imaginar, cuando ya han pasado la tarde, cuando ya ha caído el sol y las pintas han hecho su efecto, la gente empieza a contar cuentos. Y no hay nada que le guste más al irlandés que una historia de fantasmas, sea real o no sea real, eso da igual. Lo que quieren es escuchar una historia de fantasmas. Y aquí en este cementerio hay miles. Aquí hay un asiento reservado que siempre está vacío porque se supone que hay un parroquiano, un antiguo parroquiano, que viene a ocuparlo casi todas las tardes en una fecha muy determinada. Es por eso que el dueño de este pub lo intenta reservar y allí fíjate la expectación, ¿no? Cuando alguien, tú entras y dices, no, me voy a sentar aquí, el dueño dice, no, es que está reservado, ¿para quién? No, pues para un difunto que suele venir a estas horas a tomarse unas pintas. Tú ya te quedas diciendo, un difunto que suele venir a tomar unas pintas a esta hora, ya te vas al otro extremo del bar y lo único que haces es mirar todo el rato hacia ese lugar. Yo nunca vi a ese espectro, ¿no? Pero lo que no quiere decir que yo no lo haya visto no significa que exista, o por lo menos que la tradición, que es muy bonita, como estáis viendo, se dé en este lugar. Pues, desde luego el clima es propicio para el relato, para el cuento, para sentarse alrededor al amor de la lumbre y escuchar, ¿no? Y fantasear un poco también, ¿no? Sí, es lo que decía, es que a los irlandeses lo que más le encanta a sobre todo a estas horas, es contar cuentos de misterio, de fantasmas, y allí en este pub vais a encontrar todo eso, y bueno, en casi todos los pubs de Dublín. Tenemos que decir una cosa, me gustaría matizar. Cuando hablamos de pub, nosotros tendemos que entender el pub dublinés o el pub irlandés como algo totalmente distinto a lo que conocemos aquí en España. Aquí en España el pub es el lugar donde vas a tomar copas o Mm, alcohol. mm. En Irlanda no. En Irlanda el pub viene del local public, es de un local público, y es que Unión. claro, es que cuando no había ningún sitio donde la gente trabajadora se podía reunir, pero los nobles sí, pues empezaron a crearse estos local public, estos locales públicos, donde no solamente se va a beber, es que en un pub irlandés lo tienes abierto por la mañana para tomar un café y un desayuno, lo tienes abierto al mediodía para comer, es restaurante también, para tomar café, para tomar después las copas por la tarde, las pintas por la tarde, hasta llegar hasta el anochecer. Entonces es un todo incluido, es un restaurante, es un pub, es un bar, es un lugar de encuentro. De hecho, la vida en Dublín casi siempre se hace en los pubs. Mm, Cuando yo no iba a comer a restaurantes, propiamente dicho, yo iba a comer a los pubs. mm. Yo recuerdo, yo te entiendo muy bien porque en un momento dado yo hago un recorrido por Londres, vamos a dejarlo así, y me quiero entrevistar con una serie de wicanas que me expliquen un poco de qué va la Wipca y me informen un poquito de las cosas. El recorrido es más largo, evidentemente, pero al final contacto y dos de ellas me dicen,
pues bien, le aceptamos que nos entreviste usted y que hable un rato con nosotros y le informamos de lo que sea. Bien, ¿dónde quedamos? Esperaba, pues no sé, en el pub tal, en el pub tal. ¿Y a qué hora? Pues a la hora del pub. Decía, uy, 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 esto no, no, no. Y efectivamente, es que es allí donde se podía hablar. Eso es lo que tú estás contando, exactamente. Es así. Ese era el entorno para hablar de aquello que a mí en su momento me explicaron. Realmente es así, se vive así. No es, nosotros entendemos una cosa y ellos están por el misterio de otra manera, ¿no? No, Sí, sí, exactamente, exactamente. yo quería deciros que cuando has hablado de esta tradición de reunirse en el pub a contar historias, y que el clima es propicio para eso, os diré que un lugar con una vinculación cultural, bueno, una cierta vinculación cultural con Irlanda, con un paisaje similar, con un clima similar, como es Galicia, pues también existe esta tradición de, no del pub, evidentemente, pero sí de contar cuentos de, pues, de lobos, de apariciones, de santas compañas, de cosas, de misterios, de cosas extrañas, al amor de la lareira, la antigua lareira, ¿no? La chimenea. Lo contaban los mayores y los niños, y no tan niños, también mayores, pues nos quedábamos embobados escuchando todas esas historias de miedo, ¿eh? O sea que parece que hay un cierto hilo conductor en esos países, seguramente Asturias y otros países, digamos, de tradición celta, pues existe esta tradición de contar historias truculentas, ¿no? Bueno, no, es que recordemos todos que la República de Irlanda, es decir, la isla de Irlanda Aire, es conquistada por las tropas milesianas que salen desde A Coruña, por los Ujú. milesianos. Es decir, que, y además cuando yo estuve allí, se hizo un estudio genético al azar de algunas personas irlandesas y se dio la causalidad que el 80% de los genes eran del norte de España, con lo cual nosotros y ellos, e incluso, te digo más, a casi todos los chicos y chicas que conocí allí, aquella colonia española de Dublín, la mayoría son del norte, la mayoría son gallegos, es decir, que ya incluso la tierra te está llamando, igual que estos milesianos, y dar el salto hacia esa tierra mágica, hacia esa isla de Eire, para conquistar o para que te conquiste, porque Irlanda realmente te conquista a ti, Eh, más que tú a ella. Habéis hablado tú has comentado, has hecho mención ya a los fantasmas y no quiero que se nos quede por hablar, todavía tenemos un poquito de tiempo, nos trasladamos a Londres y tenemos que ir a la Dama de Blanco. La Dama de Blanco que tú la mencionas en el lago de St. James Park y a la que yo encuentro paralelismos con la famosa, no sé si tú la conoces, Dama Marrón en el condado de Norfolk, donde se grabó una de las, se grabó, se hizo una fotografía famosa del fantasma del habitante de esa casa, una señora muy, muy guapa que se aparecía y son una de las seguramente mejores fotos de apariciones que hay en la historia. ¿Hay un paralelismo o no lo hay? De todas formas, cuéntame qué es la Dama de Blanco, que tú investigas o que tú refieres en el lago de St. James Park en Londres. Pues sí que puede haberlo. Date cuenta que casi todas esas damas de blanco, de rojo, de marrón, casi todas tienen una pena en el alma, ¿no? Y es esa pena la que les hace que no descansen en paz. Y este es uno de los lugares más turísticos de Londres. De hecho, está en el centro de Londres, está al lado del Palacio de Buckingham. Estamos hablando del Parque St. James. Es el centro neurálgico del turismo por excelencia. Y es un parque que llama mucho, es muy bonito, es muy verde, tiene las ardillitas donde puedes echar comida y tal. Es un parque muy pintoresco, muy coqueto también, si quieres que lo llamemos así. Cuentan que en el siglo XIX el jefe de la guardia de este parque
tiene la gran fortuna de casarse con una chica que pertenece a la nobleza. Esta chica, esta muchacha, está muy bien educada, es una ávida consumidora de cultura, pero claro, para la mentalidad de la época tiene un fallo, y es que a ella no le gusta la vida hogareña. A ella lo que le gusta es viajar a las ciudades colindantes para visitar los museos. Lo que le gusta es leer, es empaparse de toda la cultura que pueda degustar, ¿no? Y como os comentaba, y esto no es algo raro, era algo ya raro en el siglo XIX, e incluso todavía para alguna mentalidad lo sigue siendo, ¿no? El espíritu aventurero de esta muchacha. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que pasa siempre, ¿no? Las malas lenguas empiezan a hacer de las suyas y llegan incluso a decirle a su marido que habían visto a la muchacha en Manchester en una actitud poco decorosa con un joven de aquella localidad. El hombre, que al principio parece inmune a estas habladurías, poco a poco, pues como una gotita que va cayendo, poco a poco va haciendo mella en su corazón, y él, sin decir nada, cierto día, prepara una cesta de vino, fruta, un par de sándwiches, y le propone a su mujer hacer un picnic cerca del lago del Parque de St. James, donde él trabajaba. Un sitio apartado donde ella piensa, bueno, que lo que quiere su marido, pues pasar una velada romántica, así que encantada de la vida. Cuando llegan al lugar, el capitán de la guardia saca la manta de la cesta, empieza a sacar una botella de vino, pero de repente lo que saca es un gran cuchillo del cesto y, sin pronunciar una sola palabra, empieza a clavárselo a su esposa al menos en 39 ocasiones. Cuando acaba el acto, intenta arrastrar el cuerpo hasta el lago, pero es afortunadamente pillado por dos de sus subalternos. Ellos empiezan a forcejear con él hasta que pueden reducirlo, llaman a la policía. Y cuando la policía ya se lo ha llevado y los hombres intentan encontrar el cadáver de la muchacha, ha desaparecido. El cadáver ya no estaba. Durante varios días intentan recuperarlo de donde pudiera estar, drenan el estanque, buscan por todos lados, buscan incluso con perros. El cadáver no aparece. Pero desde ese momento se ve a un espectro, el espectro de una mujer saliendo del lago, llevando un hermoso vestido blanco que de repente, ante la vista del testigo, se va tiñendo de rojo por 39 lugares distintos. El fantasma, además, suele acompañar a todos los que se atreven a cruzar por el parque, a pasar las 12 de la noche, especialmente a parejas de enamorados que buscan hacerse arrumacos en la intimidad, sobre todo diciéndole a ella: ten cuidado porque aquí me asesinaron a mí, ten cuidado que no te vaya a pasar a ti igual, e insultando al chico. Y yo, cuando escucho esta historia, a mí realmente, os soy muy sincero, a mí me parece un cuento de hadas londinense, un cuento de terror de estos que comentamos que se cuentan a altas horas de Bueno, la noche en los pubs. Sin embargo, hay dos personas que para mí tienen todo el respeto del mundo, que son Ed y Lorraine Warren, que todos hemos visto, sí, sabemos de ellas por Expediente Warren, las películas, las clásicas películas, ¿no? claro. Pues bien, si recordáis, en la segunda de las películas, ellos viajan a Londres para investigar el caso Enfield, que es la posesión de una muchacha por el espíritu del, creo que se llamaba Bill, ¿no? El antiguo propietario de la casa donde vivía. Sí, Bien. Lo que sabemos es que esta pareja, uno de esos domingos que pasan aquí en Londres, aprovechan para pasear, lógicamente, por este lugar que hemos dicho que es el centro de turismo por excelencia, y ellos no saben nada de esta leyenda. Y cuando están cruzando el puente del lago, Lorraine, que sabemos que es medium, ella comienza a insultar y a agredir a su marido sin ninguna razón. Y Ed sospecha que algo no está andando bien, que esa no es su mujer, que algo la está poseyendo, así que la coge en volandas, la aleja como puede del puente, y cuando Lorraine recupera la razón y vuelve en sí, ella dice que hay un alma que estaba clamando justicia, un alma que habitaba en el parque y que su cuerpo además no había sido encontrado y que se encontraba justamente debajo del puente de St. James. fíjate. Pues es una. Has unido muy bien las dos cosas. El expediente Warren, famoso expediente Warren, está basado en hechos reales, lo sabes tú, ¿no? Sí, claro, por eso te comentaba que son personas de reconocido prestigio y que ellos, sin saber nada, pues den
verosimilitud a esta leyenda, pues para mí, pues que algo tiene que pasar. Además, incluso yo comentaba, cuando yo voy a algún sitio, yo tengo que hablar con la gente para que la gente me cuente historias. Si yo, entonces, si no lo hiciera así, yo después no podía contaros nada a vosotros. Entonces, yo suelo hablar mucho con la gente local, ¿no? Entonces, aquí en este lugar, sobre todo, hablé con los taxistas y recojo también testimonios de algún taxista que él me dice que ellos, incluso a altas horas de la noche, tienen reparo de parar aquí, precisamente porque se ha dado en alguna ocasión que esta dama de blanco ha salido cruzando la avenida, se ha parado en medio del capó de un coche mirando al pasajero, al conductor, perdón, ha emitido un grito totalmente terrorífico y que en ese momento su vestido ha cambiado de color, tiñéndose de blanco a rojo. Entonces Bueno, son numerosos testimonios. Las, las, eh, la dama de blanco que tú refieres es esta ciñéndonos al lago de St. James Park en Londres, pero claro, hay diferentes también damas de blanco que aparecen, incluso se la ha relacionado con la chica de la curva, la famosa chica de Sí, la curva. Yo recuerdo ahora también que en Palma de Mallorca hay también se cuenta la dama de blanco que aparece en una curva determinada de una carretera de Palma de Mallorca, y también incluso pues con esos personajes que se suben al coche cuando vamos por una carretera X, y que te avisan de que mira, allí tuve yo un accidente. Y ese espectro que aparece dentro de los coches muchas veces es una dama de blanco también. O sea que, bueno, sí, es el mismo patrón que se va repitiendo, sí. exacto. Incluso hay otra leyenda que dice que hay un muchacho que acompaña a una chica hasta su casa y le da su chaqueta y al día siguiente va a recuperar la chaqueta, llama a la puerta, abre la propietaria de la vivienda y dice, no, pero la que usted está describiendo es mi hija y mi hija falleció hace no sé cuánto tiempo. Entonces van al cementerio y la chaqueta está encima de la lápida de la chica. Es decir, que es un patrón que se va repitiendo, no sabemos muy bien por qué, pero es así, está, existe, son almas en pena, son cuentos que tenemos en la cabeza y que los plasmamos, nosotros lo hacemos realidad. No lo sé, la verdad es que es una historia muy curiosa. Hay mucha gente que efectivamente cuenta que ha visto la mujer de la curva, este personaje al que aludía también Aníbal, que se sube al coche y te advierte de que tengas cuidado, que ahí ha habido un accidente donde falleció. ¿Pero no creéis que a fuerza de contar estas leyendas, estas supuestas experiencias, hay gente que está ya muy sugestionada y ve cosas donde no las hay? Pregunto. No es una Sí, afirmación, pregunto desde la ignorancia. no, sí, sí, claro, evidentemente, pero también en el sentido contrario. Es decir, hay gente que es más propensa a creer de la misma forma que hay gente que es menos propensa a creer. Yo recuerdo que hablaba precisamente con esto, como hemos estado hablando de la India y tal, y Dharamsala es un sitio donde puedes ver algunos picos nevados y la cultura tibetana sí que cree en la existencia del Yeti. Allí yo hablaba con el chico, el recepcionista, que es con el que mejor me lleva del hotel Snow Lion, y yo le hablaba precisamente sobre esto, ¿no? Oye, vosotros, el Yeti, pensáis que existe, el abominable de las nieves y tal. Y él decía, nosotros no creemos que existe, nosotros sabemos que existe. Lo que pasa es que cuando venís aquí los occidentales, algunos venís creyendo y otros venís sin creer. Y cuando esas personas que no creen se lo encuentran de frente, lo que hacen para no tener que cambiar su mentalidad es volver la vista hacia otro lado y decir, son solamente, será un tibetano que está vestido de blanco con un abrigo blanco que está caminando por en medio de la nieve. Buscan Eh, una y, al, explicación, claro. y al contrario, igual, cuando alguien que cree ve a un tibetano andando por en medio de la nieve, va a decir, ese es un yeti. Es decir, que cada quien, cada espectro, cada quien tira hacia lo suyo, precisamente para no tener que enfrentarse con la verdad, porque a veces enfrentarnos con la realidad cuesta muchísimo. Es más difícil cambiar una mentira por otra mentira que cambiar una mentira por la verdad.
Pero, por ejemplo, también se habla del monstruo del lago Ness, y de unos monstruos que se supone que hay en el Ebro, que al final resulta que son unos peces, sí, que son bastante gigantes, que se llaman cirulos, algo así Sí, que Cirulo, creo sí. recordar. Pero, el darle la categoría de monstruos y de algo extraordinario, quizá a veces no, la gente lo magnifica, ¿no? No sé, ¿qué os parece? Pero eso no significa que no existan. Bueno, pero que sí existe, pero quizá no sean tan monstruos como algo sobrenatural como pensamos, no sé. Bueno, yo creo que Mira, el monstruo del lago Ness sí existe. O sea, existe el bicho o lo que sea, Sí, y el porque cirulo se ha también, claro. filmado, igual que el Siluro. Ahora, lo que sea exactamente, ¿tú qué opinas, Manuel? yo tengo un capítulo especial para Nessie en el libro. Date cuenta que lo que yo hago, aunque es una guía mágica y misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, hay capítulos aparte que yo los llamo fuera de ruta, donde el buscador del misterio tiene que ir sí o sí. Y uno de ellos es aquí en Escocia, cuando acabas de ver Edimburgo, pues tienes que ir Claro, al lago Ness. al ¿Por lago Ness. qué? Porque yo creo que todos, o por lo menos yo he crecido con la imagen de Nessie en la mente. Y yo cuando era pequeño y veía esa imagen que todos recordamos de esa especie de brontosaurio o plesiosaurio, o sea, Ujú. saliendo con la cabeza del lago, pues yo cuando era pequeño decía, yo tengo que ir a verlo. Claro. Y entonces por eso también os comento que esta guía es muy romántica, porque yo he cumplido muchos sueños e intento también cumplir, que vosotros también cumpláis los vuestros. Ujú. Y el monstruo del lago Ness, yo, como digo, te relato su historia en un capítulo aparte, pero tenemos testimonios de él desde el año 565, donde San Columba de Iona, que es el que empieza a cristianizar el norte de Escocia, se encuentra en la región y se acerca aquí a este lago y donde se encuentra tiene un encontronazo con esta criatura que él piensa que es el diablo y le enseña una cruz. Y a partir de ese momento, el año 565, pues este monstruo, por llamarlo de alguna manera, empieza a evolucionar. En el siglo XIX hay un boom, en el siglo XX la historia de Nessie da la vuelta al mundo con fotos falsas, otras que se supone que no lo son, y la leyenda está ahí. ¿Existe un monstruo prehistórico en las aguas del lago Ness? Pues imposible no es. ¿Esto es un monstruo? Pues no lo sabemos, porque también está la leyenda en Escocia, sobre todo en esta área. Y en esta área yo quiero hacer un matiz, ¿eh? Estamos hablando ya de las Highland, de la entrada a las Highland, de gente oriunda, que aquí no le discutas tú que los seres Mm, sobrenaturales féricos no existen, porque ya. es que además se enfadan contigo. Me tocó hacer un reportaje para la revista Año Cero de una comunidad que quería hacer una construcción en un sitio que es sagrado y recibe incluso cartas, que nunca me las dejaron ver, de estos seres, de los duendes, y, y quien se enfada conmigo porque yo lo tomo un poco a broma es el mismo jefe de la empresa constructora que no le estaban dejando hacer la construcción. Es decir, que el mismo interesado en seguir adelante se enfada conmigo porque yo no le estoy diciendo que si no le parece un poco absurdo. Es decir, Claro. que la creencia en las hadas, en los seres féricos en Escocia, sobre todo en el norte, está muy arraigada. No le discutas tú a nadie que no existen porque se lo van a tomar muy mal. Sí, sí, Y aquí lo que sí. Dime, 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 Aníbal. No, no, di, Manuel, por favor. No, tú comentaba que aquí una de las, bueno, de las teorías es que este monstruo puede ser una kelpie, que es un hada que se camufla en los lagos y suele devorar a personas. Las huellas de las pezuñas de este kelpie dicen también que se han encontrado alrededor del lago Ness, se han vinculado también con otros seres fantásticos, pero como las kelpies suelen adoptar la forma de un caballo negro, y es muy familiar este caballo con el cuello estilizado a lo que podría ser la figura de Nessie, como todas las hemos visto, bueno, pues puede ser otra de las explicaciones. Yo, como dicen también en Galicia, A ver l- las eh, sainas. sobre las megas, a ver las sailas. A Y ver las yo, sainas. yo, yo creo en ellas. Y para mí fue muy romántico.
navegar por este lago y os digo la verdad, yo no paraba de mirar las aguas por si se agitaban y salía la cabeza en Hombre, eso. pues claro, Bueno, pero quizá, si existe realmente el bicho que ha dado origen a estas especulaciones, a estas leyendas y creencias, igual es que, pensamos que conocemos todo lo que hay en la naturaleza y nos queda mucho por descubrir, y no hace falta ir a la profundidad de los grandes mares, ¿no? Sino que está cerca de nosotros y que quizá no hemos la ciencia no le ha prestado la suficiente atención, o un científico no lo ha no lo ha visto bien, no lo ha visto para poder Eso es. determinar que realmente existe una criatura descomunal, ¿no? Y como esta, pues quizá otras que de las que no tenemos evidencia, pero que están ahí que no hemos descubierto, no sé, no sé. Amiga mía, es arrogancia humana Claro, pensar que lo conocemos todo cuando no claro, nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. claro, claro, nos queda ya menos tiempo y hay varias cosas que yo quiero que expliques, aunque sea mínimamente. A, a La buena igle- pluma, ¿no? Tú conoces el mundo templario. Sí, Supongo que también conoces el mundo del catarismo, sí. aunque yo diría, yo te tengo por una persona buena y creo que estaría más cerca de los cátaros. No es que los templarios sean malos, pero son distintos. Y hay un capítulo de tu libro en que hablas de la iglesia del Temple, el Santo Sepulcro en medio de Londres. ¿Qué es esto? Sí, esto es una historia absolutamente increíble. Yo tengo un libro que realmente es donde explayo un montón de teorías, más que teorías, son mis teorías, pero las documento con testimonios de gente de la época, de cronistas de la época. Este libro se llama Eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, de Editorial Almuzara. Bueno, pues este capítulo de la iglesia del Temple es un poquito un bosquejo de lo que podéis encontrar en el otro libro. Y aquí tenemos, como bien decías, un sepulcro que no es sepulcro y una iglesia que no es iglesia. Y aquí es un misterio que realmente está a la vista de todo el mundo, pero pasa desapercibido. De hecho, muy pocas personas conocen que en el centro de la City, Londres se divide en dos áreas administrativas, la City, que es la ciudad antigua, podemos decirlo así, y después el resto de la metrópolis, pues en el centro de esta city está la iglesia de los templarios. Está escondida, además, no la ves a simple vista, está camuflada por todas las edificaciones que hay alrededor. En la puerta es muy sutil, es decir, tú puedes pasar 20 años al lado de esa puerta y si no te dicen que dentro está la iglesia, no lo sabes. Intenta pasar, por alguna razón, esta iglesia intenta todavía a día de hoy pasar desapercibida. Y por muchas razones. La iglesia original se componía, nosotros cuando entramos y vemos que hay una parte que es totalmente rectangular y después una redonda y otra parte rectangular que se construyó después. Esa primera iglesia redonda, que se llama la Ronda, esta iglesia era o quiso ser un espejo de lo que teníamos y todavía tenemos en Jerusalén, el Santo Sepulcro. Recordemos un poco así, abuela pluma, como comentamos antes, la historia de los templarios. En 1918, Hugo de Payns, el fundador de la orden, tras leer en las escrituras hebreas algo que le llama mucha atención, decide abandonar a toda su familia, tomar los hábitos y se va a Tierra Santa para recluirse en las dependencias del rey Balduino primero, perdón, la mezquita Al-Aqsa, con 8 caballeros más, e incluso también en el Domo de la Roca. Nosotros sabemos que durante 9 años seguidos estos 9 caballeros no hacen otra cosa que estar aquí. De hecho, hay un historiador, siempre se nos ha dicho, se nos ha metido en la cabeza que durante estos 9 años los caballeros templarios estuvieron guardando los caminos y que estuvieron protegiendo los santos lugares. No es así. Durante estos primeros 9 años, los caballeros templarios, según el historiador de la época Fulquerio de Chartres, él dice, y cito literalmente, abro comillas, no se tiene constancia de que cumplieran los templarios el cometido de custodiar ni los caminos ni otros lugares que no fueran la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, a la sazón, edificios religiosos musulmanes. Pero lo que sí, cierro comillas, lo que sí se tiene constancia es que cuando la gente intentaba pasar a estos dos edificios, ellos los echaban de mala manera incluso.
Y esto lo desarrollo, como digo bien, en mi libro. Eso no estaba en mi libro de Historia de los Templarios. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estos caballeros aquí, durante estos 9 años, estaban buscando algo. Y que encontraron algo. Y que ese algo que encontraron le dio fama a nivel europeo como ninguna otra orden que ya existía, por ejemplo, la orden de los hospitalarios, como ninguna otra orden ha tenido ni va a tener. Es decir, aquello que encontraron en el subsuelo de estos edificios les dio un poder inmenso, ¿Mesa de absoluto. Salomón? ¿La mesa de Salomón? ¿Podría No, ser? la mesa de Salomón es una leyenda. Ah, La mesa de Salomón yo también la trato en el libro de eso no estaba en mi libro de Historia de los Templarios. Es una leyenda donde está encriptado el nombre verdadero de Dios, mm, pero no deja de ser una leyenda judía. No se tiene constancia de que la mesa en sí existiera, no está entre los tesoros del templo, no se menciona en la Biblia. Es una tradición posterior muy, muy, muy hermosa, que además después se la sitúa aquí, y ahora mismo hay una población en Arjona donde presume de tener una copia de esta mesa, y yo recomiendo a todas las personas que vayan a visitarla. Que antes, si puede ser que lean, eso no estaba en mi libro de Historia de los Templarios, porque allí te cuento toda la historia de esta mesa y cómo vais a disfrutar más el viaje si vais a Arjona. Y volviendo aquí a esta iglesia, lo que los templarios hacen es algo muy curioso. Ellos quieren tener aquí un espejo de lo que hay en Jerusalén, y no hay en todo el mundo otra iglesia redonda como la del Santo Sepulcro, exceptuando aquí en Londres. Ellos querían tener aquí un espejo de lo que había en Jerusalén, pero la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, justamente en el centro, en lo que también se llama la ronda, en el centro de la ronda, tiene un nicho que está vacío, un nicho donde se supone que ahí estuvo Jesús y que ahora está vacío porque él ha resucitado. Entonces, si los templarios querían que realmente esta iglesia tuviese algún poder, ellos tenían que traer a algo que De allí. tuviese poder, un gran poder, que de allí de Tierra Santa, mm. y dejarlo aquí. Si no, no tiene sentido. Y es aquí cuando empieza la peregrinación de algo, porque sabemos que cuando es consagrada esta iglesia, aquí llegan personalidades de toda Europa. Llega incluso el patriarca de Jerusalén, y el mismo patriarca de Jerusalén dice: aquellas personas que deseen visitar Jerusalén y Tierra Santa, Santo Sepulcro, ya no tienen que hacerlo, porque aquí en Londres tenéis un Santo Sepulcro. Él sabía perfectamente que los templarios habían llevado allí algo que yo te digo en el libro lo que es, pero no porque yo me lo esté inventando, no, es que yo he encontrado a un historiador de la época que te está diciendo qué es lo que los templarios trajeron aquí. Y no es otra cosa que el Santo Grial. Y como te vuelvo a decir, Uy, hay uy. un historiador de la época que te está diciendo: los caballeros templarios poseyeron la sangre de Cristo y la trajeron aquí a la iglesia del Temple. Pues ya está, chico. Bueno, Los- Ahora, bueno, 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 ahora, el- ahora el- bien, ahora la pregunta que yo me hago aquí: ¿sigue esa sangre allí en esta iglesia? ¿Sigue el Santo Grial en esta iglesia? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. pues yo te hago otra. ¿Crees en la estirpe de Jesús? Es que esa historia que la dio a conocer Dan Brown, es bastante más antigua. Es una historia que la sacaron del Enigma Sagrado, Michael Bain, el Leigh y otro más que no me acuerdo. Cuando yo leí el Enigma Sagrado, a mí como trama de ficción me encantó, pero como visos de tener algo de realidad, no lo tiene. Y a mí me encantaría pensar que Jesús tuvo descendencia, pero es que no puedo hacerlo porque ninguna crónica, ningún evangelio, incluso de los apócrifos, incluso de los documentos que tenemos de los enemigos de Jesús, dicen algo en este sentido. Entonces lo que tenemos es una sangre real. Pero yo te digo, en el libro, de eso no estaba en mi libro de Historia de los Templarios, que esta sangre real no se tiene por qué referir estrictamente al hijo que presuntamente pudieron haber tenido Jesús y María Magdalena, que ya te digo yo que no, sino que Jesús
no era hijo único, tenía más hermanos, y estos hermanos de Jesús también son de sangre real, y ellos tuvieron y lideraron, de hecho, Santiago, el hermano de Jesús, lidera la iglesia de Jerusalén hasta que Jerusalén es destruida. ¿A dónde fueron esos hermanos de Jesús y qué es hoy, a día de hoy, qué ha sido de ellos? Ah, bueno, pues leeros el libro. Queda pendiente, Manuel. De todas esas leyendas que tú describes en tu libro y algunas de las que nos has contado, ¿cuáles de ellas o cuál de ellas te ha sorprendido más, te has sobrecogido y cuál de ellas te ha parecido la más verosímil, ¿no? Que tiene algo de verdad, que cuando el río suena, agua lleva. Pues es que son más de 100 historias las que tenemos en Ya, el libro y ya, yo le ya. tengo, yo le tengo un cariño especial a todas y cada una de ellas porque las he vivido. No las he investigado todas en profundidad porque no me habría dado tiempo. Es algo absolutamente imposible, ¿no? Claro. A mí me encanta, pues así a vuela pluma, me encanta recorrer algunos. Edimburgo, creo que es una de las ciudades que para mí sería un lujo poder vivir en ella, porque yo estuve viviendo en Londres un año, estuve viviendo en Dublín otro año, y los fines de semana que teníamos libres, mi mujer y yo visitábamos Escocia todo lo que podíamos. Y Escocia realmente es un lugar donde el alma canta, ¿eh? Y te lo digo de verdad, ¿eh? El alma canta cuando subimos a las Highland y nos hacemos eco de todas las leyendas que hay allí, porque allí solamente la tierra ya te está diciendo, eh, cuidado, porque estás entrando en un lugar sagrado, que es precisamente lo mismo que le dijo Dios a Moisés cuando sube a la colina del Sinaí, descálzate porque la tierra que vas a entrar es sagrada. Bueno, pues allí yo creo que cualquier viajero, cualquier buscador se va a sentir muy, muy a sus anchas, se va a enamorar de Escocia. Allí podemos elegir el color de nuestro tartán, podemos formar parte de alguno de los clanes que danzan alrededor del fuego y, como decía la película esta de Braveheart, al son de gaitas prohibidas, entonando notas prohibidas también. Entonces es un viaje que si lo hacemos así, si lo hacemos con el corazón abierto, pues vamos a envolvernos de esa enemistad que tienen el clan de los Sinclair con el clan de los MacLeod. Y cuando entras a un pub escocés, hay un cartel que pone prohibido perros y miembros del clan MacLeod. Pero cuando, clan MacDonald, perdón, MacDonald, que me estoy confundiendo con la película de los inmortales. Pero cuando pasas esa calle y hay otro pub, te das cuenta que hay un cartel que pone prohibido perros y miembros del clan de los Sinclair. Es decir, que todo esto es todavía muy romántico y esta vida de los clanes es increíble. A mí hay muchos lugares, no solamente en Edimburgo, en Escocia, también en Londres. En Londres es una ciudad muy oscura, pero que tiene muchos sitios de luz. Por ejemplo, Kensington Garden, que es el lugar donde muchas personas no lo conoceréis, James Barrie, el autor de Peter Pan, él vive justamente enfrente de Kensington Garden. Yo te pongo la casa precisamente justamente por si quieres imaginar a James asomándose a la ventana y viendo Neverland, viendo el país de nunca jamás, porque tenemos que tener en cuenta, cuando empezamos a estudiar la vida de James Barrie, nos damos cuenta de que realmente este hombre fue un niño, o sea, que Peter Pan se está basando en él, fue un niño grande, un niño que en un momento tuvo que elegir entre vivir en el mundo de los adultos o en el mundo de los niños y él se quedó en ni lo uno ni lo otro. Y es por eso que crea esta obra maestra. Esta obra que al principio, su primer boceto se llamó Peter Pan en los jardines de Kensington Garden. ¿Por qué? Porque este lugar es un sitio mágico que a Neverland, a nunca jamás, no se llega yendo todo recto y cruzando la segunda estrella a la derecha, yendo todo recto hasta el amanecer, ni rodeando el Big Ben, no, que en Neverland está allí, son los jardines de Kensington Garden donde todavía ves a personas con un péndulo
andando por el parque buscando el lugar indicado donde sentarse a meditar, donde todavía estás viendo a personas haciendo tai chi, haciendo yoga, donde alrededor de la estatua de Peter Pan, la estatua que preside, Corona quizás yo creo el sitio más carente de apariciones de hadas en este lugar, donde todavía las puedes oír a estas pequeñas damas revolotear, estas damas que también engatusaron a Sir Arthur Conan Doyle con aquellas famosas fotografías de hadas, en fin, son demasiados sitios, es demasiado romanticismo para caber incluso en mi guía. Así que, bueno, pues que cada quien intente crear su propio cuento. Y ya que hablamos de obras universales y de personajes de ficción también universales, ¿en qué fuentes crees que bebió Rowling para crear esos fantásticos, el fantástico personaje de Harry Potter y todos los que le acompañaban? Hago un inciso antes y tengo que decirlo. Yo, bueno, me encantaría entrevistar a Rowling y sobre todo, no solo por la vanidad periodística, sino por algo muy, muy personal que trasciende el periodismo, sino por agradecerle infinitamente que esos personajes, esas obras que llegó a crear, porque gracias a ellas nuestra hija se convirtió en una lectora empedernida. A nosotros nos gusta mucho la lectura, unos leemos unas cosas, otros géneros, a veces confluimos en algunos, pero intentábamos que nuestra niña se convirtiese también en una lectora como nosotros. Le regalábamos cuentos, que sí, que le contábamos y todo lo que quieras, pero hasta que llegó Harry Potter no conseguimos que se convirtiese en la gran lectora que al final conseguimos que se convirtiese. O sea que infinitamente agradecida a Rowling. Y reitero la pregunta, ¿en qué fuentes crees tú que bebe Rowling para crear esa fantasía? Pues en la misma de Manuel. No, ella lo que ve, porque nosotros sabemos, tenemos comprobado que ella escribía, sobre todo el segundo volumen de Harry Potter, lo escribió en Edimburgo y precisamente en un pub que está enfrente, justamente al lado del cementerio de Greyfriars. Sabemos que muchos de los nombres que ella pone a los personajes de esta saga de Harry Potter están sacados de aquí, de las lápidas de Greyfriars, como el de Minerva McGonagall, que creo que es una de las directoras Sí, del de la centro, sí, academia, ¿no? Hogwarts, sí. Ujú. Bueno, pues aquí hay un hombre que se llama, una lápida de un hombre que es William McGonagall, que está enterrado junto a la valla que separa este camposanto de lo que después también sería el instituto de Harry Potter, que Ujú. también está basado en el instituto que está enfrente, pasando el cementerio Greyfriars, el Ujú. colegio George Heriot, y es en este colegio donde hay también 4 hermandades que compiten entre sí, aunque los aspirantes no son elegidos por un sombrero mágico, pero sí que hay 4 hermandades que cada año irán obteniendo puntos para sus respectivas casas y al final ganarán o no ganarán esa competición. Es decir, que ella viene aquí y lo que se hace es eco de todas las tradiciones de Edimburgo cuando entramos en este cementerio, Greyfriars, a mí un buen amigo que conocimos ahí, al final hicimos amistad y viajamos, paseamos con él en muchísimas ocasiones. Él nos decía, ¿queréis saber cuáles son los nombres, donde las lápidas, mejor dicho, de donde la señora Rowling ha sacado los nombres de sus personajes? Mirad el césped. El césped que está más aplastado, ahí id a verlo porque ahí la gente suele decir Nos recuerda la forofa De Harry de Potter. Harry Potter, que en la novela está la Dama de Gris, que es un fantasma fundador de una de las casas Hogwarts. Haciendo una similitud con tu dama blanca. pues mira, aquí en este cementerio te vas a encontrar la lápida de un hombre llamado Thomas Riddle, que, como sabes, es el apellido del terrible Voldemort. Bueno, pues está aquí en este lugar. Y el pub que te comentaba se llama Elephant House. Y es un pub donde se come muy, muy, muy bien, muy bien. Cuando entramos a él, a los fans de Harry Potter yo le pediría que no entrasen al servicio,
porque en el servicio hay bastantes pintadas de gente a la que J.K. Rowling no le cae demasiado bien. Ah, Y está en los cuartos de baño totalmente repletos de esas pintadas. También tienes en Londres el andén 9 3 cuartos, que sí. está en King Cross, en la estación de metro de King Cross. Ahí está, tienes el andén, además tienes esa portamaletas que cruza la pared esta Aparece. imaginaria, Sí. pues está allí donde tú puedes ir y también hay una representación de este carrito, puedes ir y hacerte la foto. El tren hacia Hogwarts es un tren que cuando tú viajas a Escocia, es un tren de época que cruza las Highlands, que cruza desde Inglaterra hasta las Highlands y que lo puedes ver a mano izquierda de la carretera, pues yendo hasta Hogwarts. Es decir, que ella está bebiendo de todo lo que conoce para crear esta gran obra que es Harry Potter, esta gran saga. Qué El bonito. callejón, perdón, el callejón Diagón, Mm. este callejón también súper mágico, pues esto es una calle de Edimburgo, una Sí, calle de sí. Edimburgo donde también hay una tienda de brujería y hechicería. El famoso Dumbledore, bueno, este famoso Dumbledore, tal cual como lo veis en la película, ella lo saca de la estatua de John Knox. John Knox es el padre del presbiterianismo y en la Universidad de Teología tenéis una estatua de él bueno, es idéntico. Entonces, ella bebe mucho de Edimburgo y bebe mucho también de Escocia lógicamente de Londres para crear esta saga. Y a todos los que sois amantes de esta saga, tenéis que visitar Escocia sí o sí, tenéis que visitar Edimburgo y Bueno, pasear por Greyfriars. los que fuimos padres en esa época teníamos que ser admiradores a la fuerza, porque tenías que comprar los libros, ver las películas, comprar las varitas mágicas, las escobas, las plumas. Es que te envolvía a ti, aunque no quisieras. O sea que fuimos un poco forofos también a la fuerza, ¿no? Y con todas estas fuentes fidedignas o reales en las que bebe Rowling, con tantos visos de realidad, los británicos realmente se creen que existió esto, muchos se lo creen o no, o saben discernir lo que es la ficción de la realidad. ¿Qué crees tú? Pues no tengo idea, es algo que no te puedo contestar porque no lo he estudiado a fondo, entonces no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que estamos hablando de tres lugares completamente distintos, cada uno con su idiosincrasia, donde, por ejemplo, en Irlanda, la magia celta está al cabo de la calle, Sí, aunque es un país que todavía está muy anclado en el catolicismo. De mm, hecho, cuando yo llego allí, las primeras semanas hay una manifestación en la calle diciendo que por favor se le quite tanto poder a la Iglesia, incluso para legislar dentro del país, porque ellos, la juventud, sobre todo la juventud, quería un país bastante más aconfesional, bastante más laico. mm, Entonces, cuando tú llegas a Irlanda y vas caminando por cualquier parque, porque Irlanda Dublín es totalmente verde, es un lugar que tiene unos campos increíbles, unos parques increíbles, incluso en los porches de las casas, yo veía en el suelo lo que yo pensaba que eran casitas de pájaros, ¿no? Y en alguna ocasión, caminando con mi mujer, nos parábamos, fotografiábamos las casitas de pájaros, entre comillas, hasta que mi casera, se lo comenté, oye, ¿cuántas casitas de pájaros tenéis aquí en el suelo, no? ¿Qué pasa? ¿Que se caen de los árboles? Y ella me dijo, no, es que no son casitas de pájaros, es que son casitas de hadas y de duendes, del leprechaun. Es que y ella me dice, pero además ella me dice como si yo lo tuviera que saber, ella me dice, oye, es que aquí el tiempo es como es, y imagínate que a un leprechaun pues está cruzando la calle y le pilla una tormenta y tiene que refugiarse en algún sitio, pues nosotros le damos ese sitio, oye, y es algo que lo tienen muy en vena, muy en la sangre, ese Es fantástico eso. claro, ese leprechaun, esas sagas, forman parte de su acervo cultural y que nadie se claro. las toque. Igual que en Edimburgo, en Escocia, como os comentaba, también los seres féricos son sacrosantos.
Y yo soy muy afín a esto. Yo también creo en las hadas. Hay un lugar en Dublín a donde yo solía ir. Es uno de los bosques encantados que tiene Dublín, que yo no aparece en la guía porque 240 páginas me cortaron la mitad y al final, bueno, pues el tiempo es perdón, el libro es el que es, ya es muy extenso y con buen criterio yo creo que el editor al final tuvo que decirme, mira, Manuel, es que esto no cabe porque es ya imposible. Pero hay un bosque en Irlanda que para nuestros oyentes, ellos lo pueden visitar, donde hay un dolmen muy mágico y es una localidad dentro de Dublín. Es un pueblecito que ha Dublín absorbido, que se llama Howth, en el metro, entre comillas, llamado Dart, allí en Dublín. Pues lo único que tenéis que hacer es parar en la estación de Howth, caminar unos 500 metros por la carretera y allí vais a encontrar la entrada al campo de golf. Cuando se construye este campo de golf, los ciudadanos de Howth le dan permiso a estas personas para construir el campo de golf siempre que no se metieran ni en el bosque sagrado y que respetaran el dolmen que está justamente a la espalda de las oficinas principales. Y tengo que decir que llevan razón, que ellos, los dueños del campo de golf, han cumplido estas dos premisas a rajatabla y que cualquiera que quiera entrar allí a visitar el dolmen lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Además, está muy bien señalizado. El dolmen está mirando a un acantilado, con lo cual ya podéis imaginar ese lugar de poder donde las olas van chocando contra el acantilado y tú estás, si quieres, medio dentro del dolmen. Pero es que a la espalda hay un bosque mágico. Y cuando digo mágico es que es así, es que es un bosque que ellos mismos Por sí denominan un mismo. bosque. Sí, es Un que bosque. ellos dicen, ¿has visitado ya el bosque mágico? Y es un bosque clásico irlandés, donde tienes casitas de hadas en todas partes, donde a veces escuchas cosas revoloteando a tu alrededor y no son insectos, donde a veces sientes que alguien te está mirando desde detrás de un árbol y es algo que ya no tienes que creer porque lo estás viviendo. Y aunque tus ojos no lo vean porque tienes todavía ese velo en la mirada, ese velo que solamente ellos pueden quitar, pero los presientes y a veces esa intuición pues también es una señal de que eso existe, ¿no? Hay que mirarlo con otros ojos, está claro. Pero es curioso, sería, bueno, seguro que se han hecho muchas investigaciones sociológicas de cómo, por ejemplo, pueblos como Irlanda, un pueblo ultracatólico, ha sabido conjugar este catolicismo acérrimo con el paganismo, ¿no? Bueno, Que con la vivan en tradición de perfecta simbiosis casi. Bueno, es que hasta que llegó San Patricio y echó a los celtas, o mejor dicho, intentó combinar ese paganismo con ese cristianismo, la cultura celta está muy arraigada allí, incluso con San Patricio. Todavía hay discusiones entre druidas, pero no dejan de ser, no son del todo beligerantes. Ujú. Ya sí es cuando Roma manda a los normandos. Aquí en Irlanda ellos crean su propio cristianismo, que es también un cristianismo celta. De hecho, cuando vemos el emblema de la cruz y el círculo, ese círculo es un círculo druídico, donde los druidas se reunían, que está imbuido dentro de la cruz, diciendo que, oye, este cristianismo no es el mismo que vais a encontrar en otro sitio, este cristianismo es de aquí, es un cristianismo celta. Yo llevo este emblema, la cruz y el círculo, tatuado en el brazo izquierdo. Entonces, pues es lo que os comentaba, que hasta que los normandos no los manda Roma para que metan en cintura a estos díscolos irlandeses, pues aquí se vivió con bastante agrado o con bastante simbiosis las dos religiones. Después algo ha quedado, como siempre, como todo queda, como el Ah, culto de Isis ha quedado en Roma, en el cristianismo, bajo el aspecto de la Virgen María. claro, O sea, claro. que se van absorbiendo. Ha quedado mucho y ha quedado mucho por comentar en el libro. Hemos pasado de Londres a Edimburgo, de Edimburgo a Dublín. Hemos estado hablando de tus libros, queda muchísimo por hacer. Hay una cosa que yo quiero, antes de despedirte, comentarle a los oyentes, y es que lo bueno de este libro tuyo de la guía misteriosa de Londres, Dublín y Edimburgo, lo bueno es que al final hay apartados que tú pones cómo llegar a Fedes, cómo a Fedes y cómo otras personas pueden llegar siguiendo tus propios pasos. Eso es un valor inestimable, yo creo, dentro de este libro, Manuel. Y luego hay otra cosa. Yo
cuando a los amigos, a la gente que me sigue, a los alumnos incluso, les hablo de ti, incluso a Antonia le hablaba, pues me dicen, oye, estás enamorado de Manuel Fernández Muñoz, pero bueno, qué tiene este escritor? Pues espero que se hayan dado cuenta todos los oyentes, Antonia incluida, del encanto que tiene Manuel Fernández Muñoz a la hora de hablar y de comentar sus viajes. Y Pues sabes que guiarnos decirnos a dónde podemos ir para Qué descubrir y bonito. vivir todos esos misterios, ¿no? Y ver más allá de lo que muestran las cosas, ¿no? Hablabas antes de la Estatua de la Justicia, ¿no? Siempre hay algo detrás de cada obra literaria, detrás de cada escultura, detrás de cada pintura que a simple vista no se ve. Hay que mirarla con otros ojos y analizarlo, ¿no? Con los misterios pasa igual y las leyendas. Manuel, tenemos que despedir, amigo, compañero, hermano, como tú algunas veces me dices también. Es una maravilla escucharte, es una delicia hablar contigo. Nos quedan cientos de cosas de tus libros. Yo que sé, tenía apuntado ahí Las Caballeras de Cristal. Hay otros pasajes en este libro donde detallas cosas de museos, el British Museum, y que donde está la calavera de cristal y otros muchos museos. El Museo de Madame Tussauds, imagínate, haces un apartado allí en la zona del terror. Yo recuerdo que hace años había ido, queríamos grabar una serie de cosas y al final éramos muy jóvenes. El único que consiguió entrar fui yo, pero esas vivencias, como las explicas tú, son una maravilla. Eh, Casi me da igual si son muchas mitos, leyendas, verdades, falsas verdades, da igual. Lo bonito son tus libros y escucharte, Manuel. Y pues sabes que recomendar a los oyentes que viajen primero por el libro y luego que se atrevan a hacer el viaje De físico verdad. de verdad. El iniciático, el de Manuel. Sabes perfectamente que el amor es mutuo y el cariño es mutuo y ha sido un placer estar con vosotros, es un orgullo que me habéis, que poder compartir este ratito de charla, de tertulia, no con todas las personas se puede hablar tan libremente como, y sobre todo teniendo un programa como el vuestro que te dejen hablar tan libremente, así que soy yo el enamorado, el agradecido y pues esta espero que no sea la última vez y que volvamos a coincidir con libros, sin libro, para contar aventuras y sueños, que al final de eso es lo que se trata, ¿no? De que la gente sueñe, que estamos faltos de sueño, yo creo, en esta sociedad, Sí. que cada vez estamos mirando más el precio de las cosas y la política y tal. Y a mí la política me importa un carajo, realmente. Yo lo que quiero es que la gente empiece a soñar, porque cuando se empieza a soñar a sí misma, ya dará igual todo lo demás, todo lo demás irá de fábula, porque nos habremos soñado. Qué bonito. Muchas gracias, Muchas Manuel. gracias. Dejamos con esas palabras tuyas. Estamos en contacto. En cuanto pueda, volvemos a hablar contigo. No hace falta que escribas otro libro incluso, pero tú ponte a escribir por si acaso, no lo dejes y nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho. Saludos a Rafi y a Francisco David, ¿eh? Muy bien, Hasta muchas gracias. Yo soy de has vuestra parte, ¿no? hasta luego. Un abrazo, amigos. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.